Tengan todos ustedes muy buenos días, chicos. Quien le habla es el profesor Luis Tello, acompañándolos una semana más en estas sus clases virtuales. Bien, chicos, vamos a comenzar con nuestro tema programado para esta semana, el cual tiene como título nomenclatura, ¿sí? Vamos a continuar, pero en esta ocasión vamos a estudiar a los óxidos, ¿sí? Antes de comenzar a ver nomenclatura, nosotros tenemos que saber un concepto base, ¿sí? Saber primero qué cosa es nomenclatura, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces comenzamos. Nomenclatura, dice, es el conjunto de reglas que sirven para dar nombre a las sustancias. Muy bien, es el conjunto de reglas. Nuestro objetivo en nomenclatura es poder dar nombre a las sustancias, ¿sí? Ese es nuestro objetivo. Es decir, que cuando tú veas la fórmula de un compuesto, es decir, tú veas, por ejemplo, CO2 o veas H2SO4 o cualquier compuesto, ¿sí? Cualquier fórmula, tú seas capaz de darle nombre, ¿sí? Muy bien. Para eso vamos a tener tres tipos de nomenclatura, es decir, tres maneras de darle nombre, las cuales son las siguientes. Vamos a tener la nomenclatura clásica o tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática o yupa. Esos tres sistemas de nomenclatura me van a servir a mí para poderle dar nombre a los compuestos, ¿sí? Muy bien. Bien, chicos, entonces vamos a ver nuestro primer sistema de nomenclatura, el cual se llama nomenclatura clásica o tradicional. Dice, se nombra de acuerdo al estado de oxidación del elemento. Los estados de oxidación eran aquellos valores que tú calculabas la semana pasada. En la clase anterior tú trabajabas sobre el cálculo de los estados de oxidación y le poníamos una variable X y había ciertas reglas que teníamos que seguir. Para esta semana, eso que aprendimos en la semana anterior nos va a valer también, ¿sí? Entonces, ese estado de oxidación nosotros debemos conocerlo, te dice. Entonces, primero dice que debes nombrar la función química. La función química es, por ejemplo, si vamos a estudiar óxidos, la función química sería óxidos, ¿sí? Muy bien. Siguiente, el prefijo. El prefijo también te voy a explicar en un momento qué cosa es el prefijo. La raíz del elemento, la raíz quiere decir que es la base del nombre del compuesto, del elemento. Si tú tienes, por ejemplo, cloro, su raíz sería simplemente clor. Si tú tienes carbono, su raíz sería carb, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es la raíz, parte del nombre del elemento. Muy bien, siguiente, el sufijo. El sufijo también vamos a ver ahora, ¿sí? Lo vamos a completar juntos. Entonces, esta parte está claro. La raíz del elemento está claro. Profesor, el prefijo y el sufijo aún no me queda claro. Así es. Van a haber elementos que van a tener en cantidad un solo estado de oxidación. Van a haber elementos que van a tener en cantidad dos estados de oxidación, elementos que tengan 3 y elementos que tengan 4. Entonces, esos 4 estados de oxidación, o 3 o 2, por ejemplo, tú los vas a ordenar de menor a mayor. Por lo tanto, si son 2, va a haber un menor, va a haber un mayor. Si son 3, va a haber un menor, un intermedio y un mayor. Si son 4, un menor, 2 intermedios, ¿sí? Uno mayor que el otro, y al final un mayor. Muy bien. Entonces, cuando solamente se trate de un solo estado de oxidación, dice que no va a tener prefijo, no va a haber prefijo. Prefijo es lo que se antepone, ¿verdad? Lo que se antepone a la raíz. No va a haber prefijo. ¿Va a haber sufijo? Sí. El sufijo va a ser la palabra ico, ¿ya? La regla me dice que va a ser ico. Muy bien. Segundo, si son dos estados de oxidación, para el menor no va a tener prefijo tampoco. No va a haber prefijo. Es decir, si no hay prefijo, vas directo de la función química a la raíz del elemento. Ya no nombras el prefijo. Por lo tanto, el menor va a ser oso, ¿ya? Para el mayor tampoco hay prefijo, pero va a ser ico. Ya está, el sufijo va a ser ico. Bien, cuando sean 3 estados de oxidación, el menor va a tener un prefijo, sí. Él va a ser, escucha bien, hipo. El sufijo va a ser oso. Para el intermedio no hay prefijo, solamente hay sufijo, el cual va a ser oso. Para el mayor no hay tampoco prefijo, solamente sufijo, que va a ser ico. Cuando sean 4 estados de oxidación, igual va a haber prefijo, sí. Para el menor de todos, su prefijo va a ser el mismo, hipo. Hipo, oso como sufijo. Para el intermedio no hay prefijo, ¿ya? Solamente hay sufijo, que va a ser oso. Para el otro intermedio, el mayor de ellos dos, no va a haber prefijo, solamente sufijo, que va a ser ico. Y para el mayor de los 4, sí va a haber un prefijo, que va a ser per, y un sufijo, que va a ser ico, perico.
Muy bien, chicos, ahí está. Entonces ya tienes completo este cuadrito, donde más o menos vamos a trabajar así, ¿ya? Mira, más o menos, te explico un poquito acá. Vamos a trabajar aquí como si fuese un ejemplo, para que lo tengas claro, ¿sí? Por ejemplo, si se tratara del elemento, por ejemplo, carbono, ¿ya? Vamos a jugar con los nombres, solamente para jugar con los nombres. El elemento es el carbono. El car, esta parte de aquí, esa vendría a ser la raíz. Ya cuando decimos raíz, raíz del elemento ya es la raíz del nombre, que sería carb. Muy bien. Y para este sistema, para el clásico, como dices, vas a trabajar de acuerdo a la cantidad de estados de oxidación, vas a necesitar también saber la cantidad de estados de oxidación. Entonces vas a decir aquí, bueno, para el carbono va a tener estados de oxidación más 2 y más 4. Ahí está. Muy bien. Si tú estuvieras trabajando con el estado de oxidación más 2, quiere decir que de la cantidad 2 de tus estados de oxidación, cantidad de estados de oxidación, número hay 2 en cantidad, estamos en ese caso, al menor tendrías que hacer que su nombre termine en la palabra oso, ¿sí? Por lo tanto, su nombre, para conjugarlo nada más, si yo tuviese que trabajar con el menor, con él se llamaría la raíz, carbonoso. Ya está. Ese si yo trabajara con el más 2. Si yo trabajara con el más 4, ¿sí? Si yo trabajara con el más 4, uso la misma raíz, ya está. Pero en este caso debo hacer que termine en la palabra ico. El sufijo es la palabra ico. Ahí está. Por lo tanto sería carbónico. Ya está. Esa sería la manera de jugar con las palabras, ¿sí? A eso nos referimos cuando es raíz del elemento, prefijo y sufijo. Muy bien, ya está. No hemos nombrado para nada la función, porque solamente quería darte un ejemplo de cómo se conjugan los nombres de los elementos, ¿sí? Muy bien. Bien, chicos, ¿ya está? Esto lo vamos a ver a más detalle en los ejercicios, ¿sí? Muy bien, solamente quería adelantarte esta partecita. Muy bien, chicos. Listo. Siguiente. Nomenclatura stock, otro sistema de nomenclatura. Nomenclatura stock. Va a ser la función química, es decir, si se trata de óxido, como estamos estudiando, el elemento, ya está, el elemento ya no va a tener un cambio ya. Ya no sé si, por ejemplo, si en nuestro ejemplo anterior era el carbono, entonces, para este caso ya no va a sufrir la modificación de su nombre. Ya no necesito la raíz, sino necesito todo el nombre completo. Por lo tanto, podría darse un nombre óxido de, la función óxido, el elemento carbono, óxido de carbono. Y entre paréntesis dice que vas a colocar el estado de oxidación. Como vimos en el ejemplo anterior, tenía más 2 y más 4, ¿no? Si trabajara con el número más 2, tendrías que poner el número 2 aquí en romanos. Si trabajara con el valor de más 4, tendrías que colocar aquí el número 4 en romanos. ¿Sí? Muy bien. Con ejemplos lo vamos a entender. Siguiente. Nomenclatura sistemática o YUPAC. Muy bien. Dice que vas a usar el prefijo, ya, otro prefijo muy diferente para él, ¿sí? Muy diferente de él. Va a usar un prefijo y otro prefijo, ¿ya? Función química, es decir, si es óxido, y el nombre del elemento, el elemento tal cual, sin deformar ese nombre, no necesito la raíz. Muy bien. Entonces, son prefijos en los cuales, por ejemplo, cuando yo digo la palabra mono, hago referencia a la cantidad de 1. Cuando yo digo di, hago referencia a la cantidad de 2. Cuando yo digo tri, hago referencia a la cantidad de 3. Y cuando digo tetra, hago referencia a la cantidad de 4. Y así irás aumentando, ¿no? 5, 6, 7. ¿Sí? Para el 5, pent. Para el 6, ex. Para el 7, et. Así vas a ir completando según sea el caso, ¿sí? Según la cantidad de átomos que tengas en la fórmula, ¿sí? Muy bien. Entonces también eso lo vamos a ver conforme a un ejemplo que te voy a explicar más adelante. Por lo tanto, estas son las herramientas que nos van a servir a nosotros para poder dar nombres, ¿sí? Las reglas que nos van a servir para poder dar nombres. Bien, chicos, vamos a ver nuestra primera función, que sería función óxido, entonces. Bien, chicos. Entonces, vamos a ver nuestra primera función química inorgánica, ¿no? Funciones químicas inorgánicas. Muy bien. La primera función que vamos a ver para esta semana es la función óxido, ¿ya? ¿Cómo se van a formar los óxidos? Dice, son compuestos binarios que se obtienen de la siguiente manera, ¿ya? Vas a combinar, dice que si tú combinas un metal más oxígeno, vas a formar un óxido, te dice. ¿Pero qué tipo de óxido? Vas a formar un óxido
Vas a formar un óxido básico. Eso vas a formar. Vas a formar un óxido básico. Siempre y cuando sea un metal más oxígeno, ¿sí? Un óxido básico. Si yo voy por aquí a mezclar un no metal más oxígeno, eso me va a generar un óxido, también es un óxido, así es. Vas a generar un óxido, pero ya no básico, sino vas a formar un óxido ácido. Ya está. Vas a formar un óxido ácido. Ese óxido ácido también va a recibir otro nombre. El otro nombre con el que se le conoce es con el nombre de anhidrido o anhídrido. Ya está. ¿Ya está? De seguro has escuchado la palabra anhidrido carbónico. ¿Sí? ¿Has escuchado esa palabra? Muy bien. Esa palabra anhidrido que está colocado de rojito, esa palabra yo la voy a usar en algunos casos para este tipo de nomenclatura clásica o tradicional. Para la nomenclatura clásica o tradicional, ahí voy a usar la palabra anhidrido cuando se trate de óxidos, ¿ya? Cuando se trate de óxidos ácidos, voy a usar la palabra anhídridos, ¿sí? Muy bien, ¿ya está? Como función química. Vamos a ver más adelante también. Ahora, la formulación. Tú sabes que un elemento, ya, cualquier elemento, como habíamos visto hace un momento, cloro, azufre, el caso que vimos, carbono, esos elementos van a tener estados de oxidación. Por lo general, nosotros en el capítulo anterior, nosotros le poníamos X, ¿te acuerdas? Que tú te encargabas de calcular ese X, ya. A esto me refiero aquí con más X. Este X es el X que tú has calculado, es el X que tú ya obtienes. El oxígeno, como tú sabes, tiene un estado de oxidación -2. Ya está. Cuando ellos dos se van a combinar, cuando ellos dos se van a unir, van a generar un compuesto. Este compuesto va a tener la siguiente característica. Mira, se dice que este número 2 que está por acá, este número 2 viene a este lugar. Y este valor de X, acuérdate que es un numerito, viene a este lugar. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Ojo, y cuando pasen a estos lugares, ¿sí? Cuando formen esa aspa, cuando pasen a esos lugares van a pasar con valores positivos, siempre con valores positivos. Profesor, ¿él ya es positivo? Ya, claro, él sí, pero él es negativo, él va a pasar con valor positivo. Es decir, este número -2 viene por acá y termina en esta parte. Ahí está. Este es más X, ya, ese valor numérico viene por acá y termina aquí, sin el signo más, solamente como X. Y de esa forma se obtienen a los compuestos, ¿sí? Esa va a ser la formulación que vamos a usar nosotros en algunos casos. Bien, chicos, hasta ahí termina la parte teórica. Solamente me falta mencionarte algunos ejemplos para tenerlos como referencia para desarrollar nuestros problemas, ¿sí? Bien, chicos, ahora vamos a ver un par de ejemplos que nos van a ayudar a nosotros a comprender mejor cómo es que se dan los nombres a los compuestos, ¿sí? Acuérdate que tenemos tres maneras para llamarlos, según la manera clásica o tradicional, según la manera Stock o según la manera Yupak, ¿verdad? O sistemática. Entonces, vamos a ver cómo se nombran en esos tres sistemas de nomenclatura, ¿sí? Muy bien, nuestro primer ejemplo es el SO. Este S es azufre, este O es oxígeno, ¿sí? Muy bien, la semana pasada nosotros aprendíamos a calcular los estados de oxidación, ¿sí? Y te acuerdas que la semana pasada, por ejemplo, le poníamos aquí un X, ¿no? Eso si quería saber cuál era el estado de oxidación del azufre. Aquí también le ponía un X, si es que quiero saber cuál es el estado de oxidación del cloro. Muy bien. Eso nosotros lo habíamos trabajado la semana pasada. Solamente lo voy a poner aquí como si fuese una pequeña observación, ¿sí? Tú ya lo puedes hacer tranquilamente en cualquier ejercicio. Entonces nosotros decíamos, ¿no? Bueno, como se trata del S, que es el azufre con el oxígeno, el estado de oxidación del oxígeno es, profesor, -2. Ya está. Yo sé que en cantidad aquí hay 1, yo también sé que en cantidad hay 1. 1 por X era X, 1 por -2, -2. Y todo eso al final tenía que sumar 0. Yo calculaba el valor del X y decía, ah, ya, el X vale 2. Esto que tú has calculado, este X, vas a ponerlo aquí. Entonces, ese valor aquí va a ser +2. Listo, ya está. Entonces, para mí, profesor, yo ya sé que el X vale +2. Listo, ¿ya está? Borramos esto. Ya he calculado el valor del X. Y lo siguiente que te vamos a entregar como dato, ¿sí? O tal vez puedes observarlo a través de la tabla, que también te vamos a entregar, es los estados de oxidación, ¿sí?
Para el azufre, su estado de oxidación es +2, +4, +6. ¿Sí? Muy bien, tiene 3 estados de oxidación. Tiene +2, tiene +4 y tiene +6. En este momento hemos trabajado con el +2. Es por eso que este +2 para nosotros va a ser importante a la hora que le demos los nombres. ¿Sí? Ya lo tengo resaltado. Estoy trabajando con el +2. Listo, aquí te he puesto la nomenclatura clásica. Aquí lo vamos a llamar por la nomenclatura Stock y en el otro lo vamos a llamar por la nomenclatura Yupa. Ahí están los tres. ¿Sí? Clásica, Stock y Yupa. Vamos a aprender a darle nombres. ¿Sí? Muy bien. Y de paso que aprendemos cómo es que se le da el nombre utilizando estas reglas que hemos visto en la teoría. ¿Sí? Bien, chicos, lo primero que vamos a ver en este caso es, para el azufre, como te decía, calculado el 2, vamos a calcular la clásica. Decimos, este azufre, vas a buscar en tu tablita o vas a buscar en tu tabla periódica también, este azufre, vas a saber tú que es un no metal. Listo, esto es lo primero que hay que saber. ¿Por qué? Porque si el azufre es un no metal, en nuestra teoría de óxidos, que hemos visto en la pizarra anterior, en nuestra teoría de óxidos, cuando en un no metal se combina con oxígeno, eso genera un anhídrido. Muy bien. Cada vez que tú uses la nomenclatura clásica o tradicional, ahí vas a usar la palabra anhídrido. Por ejemplo, entonces aquí va a ser anhídrido. Bien, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Muy bien. Como estamos usando la nomenclatura clásica, vamos a usar este criterio. Dice, primero va la función química. Listo, le hemos colocado. La función química es anhídrido. El prefijo de la raíz, mira, ve. Para eso tenías que usar esta parte, recuerda, ¿sí? Tenías aquí +2, +4 y +6. Si yo cuento en cantidad, tengo 1, 2 y 3 estados de oxidación. Busco acá cantidad de estados de oxidación para 1, para 2 y para 3. Cuando tenga 3 estados de oxidación, el menor, el intermedio y el mayor van a tener ciertas maneras de nombrarlo. En este caso es el menor de los 3, porque he calculado que he trabajado con el +2. Como es el menor de los 3, ya, debe tener el prefijo hipo y debe tener el sufijo oso. Por lo tanto, su nombre será, dice acá, el prefijo. Uso primero el prefijo, que es hipo. Entonces será anhídrido hipo. Ya está. Luego me dice la raíz del elemento. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? El azufre sufría una modificación en su nombre, ¿sí? Y se le llamaba con su raíz sulf, ¿ya? Por lo tanto, es hiposulf, ¿ya? Muy bien. Ahora dice después el sufijo. Como estábamos trabajando con el menor de todos, es decir, el sufijo debería ser la palabra oso. Por eso escribes hiposulfu uroso. Ahí está. Muy bien, aquí podemos identificar claramente, ahí está, al prefijo y el sufijo. Ahí está. Muy bien, hemos usado entonces la nomenclatura clásica o tradicional. Luego viene la nomenclatura stock. Aquí está, dice, nombra primero la función química. Profesor, ¿también le voy a poner anhídrido? No, aquí no. Anhídrido solamente le colocas cuando sea un no metal, pero en la nomenclatura clásica. Para el stock no, para el stock solamente dices óxido. Muy bien. Vamos a ponerlo así, óxido, ¿ya? Óxido. Óxido de, ahora sí, vamos a saber de quién estamos hablando. ¿Quién es él? Él es el azufre. Entonces vas a poner óxido de azufre. Muy bien. Y aquí acuérdate de lo que te dice. La función química, óxido. El elemento, azufre. Estado de oxidación en romanos. Por lo tanto, yo he calculado que el estado de oxidación era el número 2. Por lo tanto, vas a colocar el número 2 en romanos. Óxido de azufre, 2. Muy bien, chicos. ¿Ya está? Siguiente. Vamos a colocarlo así. Bien, chicos. Siguiente. Nomenclatura UPAC. Para la nomenclatura UPAC usas prefijos de cantidad. Acuérdate que hemos visto también en la teoría de ello, ¿sí? ¿Cuántos óxidos hay? ¿Cuántos oxígenos hay? Profesor, solamente hay uno. Y para uno le corresponde el prefijo mono, porque dice que primero va el prefijo. Por eso dice que es mono. Luego la función, bueno, es un óxido, por lo tanto, monóxido. Y ya está. Monóxido, decimos de. Luego el prefijo, bueno, como solamente hay un azufre, le correspondería decir la palabra mono, ¿sí o no? Muy bien. Pero la palabra mono solamente lo voy a emplear
cada vez que yo nombre la función química. Es decir, solamente en esta parte va la palabra mono. En esta segunda parte, donde vuelvo a usar el segundo prefijo, ya no uso la palabra mono. Es por eso que no digo monóxido de monoazufre. No voy a decir eso. Solamente voy a decir monóxido de azufre. Muy bien. Entonces, monóxido de azufre. Y ya terminaste. Eso ha sido todo. Siguiente ejemplo. De la misma forma. Tengo cloro, 2, oxígeno, 7. Entonces, tú puedes hacerlo esto mentalmente. Y ya está. Profesor, L menos 2. Yo quiero saber cuánto vale E. Hago mi pequeña ecuación. Ahí está. Y todo esto igual a 0. Desarrollas y tienes que el 2x es igual a 14. Y tienes que el x va a ser igual a 7. Ya está. Entonces borramos esto y colocas aquí el valor de más 7. Muy bien. Vamos a borrar esto. Este es un cálculo que tú lo has hecho de manera mental o de manera rápida también. Ya está. Ahora nuevamente, necesitamos conocer lo siguiente. Para el cloro, necesitamos conocer sus estados de oxidación. Entonces, los estados de oxidación del cloro van a ser más 1, más 3, más 5 y más 7. Ahí está. Esos son los estados de oxidación del cloro. Muy bien, chicos. Tengo mi cloro. Esos son sus estados de oxidación. Ahora, vamos a marcar, a resaltar. Como he calculado que es más 7, aquí también necesito que el más 7 esté resaltado, porque es con ese valor el que voy a trabajar. Muy bien. Para la nomenclatura clásica. Entonces aquí digo, el cloro se trata, mirando mi tablita, el cloro se trata de un no metal. Listo, como es un no metal, cuando yo lo nombre por la forma clásica, entonces debo nombrar como su función anhídrido. Ya está. Anhídrido, como sabes que estoy usando cloro, ¿sí? Digo, estoy usando el valor de 7, voy a mirar acá mi tablita para 1, 2, 3, 4 valores, está en cantidad de estados de oxidación, 4 valores. De esos 4 estoy usando el mayor de todos. Por lo tanto, de esos 4, el mayor de todos debe tener el prefijo per y debe terminar en el sufijo ico. Por lo tanto, siguiendo esta forma, función química, ya está, anhídrido. Prefijo per, por lo tanto escribo per también. Luego dice raíz del elemento, él es cloro, por lo tanto su raíz es cloro. ¿Ya está? Ahora dice el sufijo, debe terminar en la palabra ico, perclórico. Ya está. Ahí está. Anhídrido perclórico. Listo. Nuevamente puedes visualizar, ¿sí?, el prefijo y el sufijo. Bien, chicos, eso ha sido todo. Siguiente, nomenclatura stock. Para la nomenclatura stock, ya sabes, no lo voy a llamar anhídrido, sino óxido. Ya está. Óxido de... ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando del cloro. Óxido de cloro. Y colocamos en números en romanos el estado, ¿sí?, de oxidación que estoy trabajando. Estoy trabajando con el valor de 7. Por lo tanto, colocas el número 7, ¿sí?, en romanos. Y ya está. Y eso ha sido todo, chicos. La nomenclatura yupa. Para la yupa, acorde que usas prefijos de cantidad. ¿Sí? Prefijos de cantidad. En este caso tengo 7 oxígenos. Por lo tanto, primero usa el prefijo para 7, le corresponde, si bien es cierto, no está en el cuadro, tú puedes deducirlo, corresponde la palabra ept, ¿sí? Ept. Ya está. Siguiente, dice el nombre de la función química, se trata de un óxido, por lo tanto, heptóxido, perdón. Heptóxido. Siguiente, el prefijo del otro elemento, del cloro, como son 2 cloros, entonces digo heptóxido de... Como son 2, uso el prefijo di. Heptóxido de dicloro. Y ese es el nombre del elemento, ¿sí?, de este compuesto, perdón, ¿sí?, en sus distintas nomenclaturas. Bien, chicos, entonces espero que te haya servido estos ejemplitos que te acabo de dar, ¿sí?, para que lo tengas como referencia y puedes ir avanzando con el desarrollo de algunos ejercicios. ¿Sí, chicos? Muy bien. Para esta semana no estoy dejando tarea. La tarea te la dejo la siguiente semana. ¿Sí? Muy bien, chicos. De todos modos, no te olvides practicar, estudiar. Y bueno, eso sería todo. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana para continuar con la resolución de los ejercicios. Muchas gracias, chicos. Cuídense.